Hola, gusto en saludarte. Aquí en el canal hemos platicado del empleo de bacterias para producir proteínas recombinantes. Dejaré el link en la descripción si no lo has visto. Sin embargo, no siempre va a ser posible utilizar bacterias. Y es ahí donde debemos de voltear a ver sistemas alternativos como lo son las levaduras. ¿Cuándo vale la pena utilizar levaduras para producir proteína recombinante? Cuando mi proteína es insoluble, es decir, yo la proteína la acumulo en el citosol de la bacteria, pero cuando liso la bacteria, la proteína se me va al fondo del tubo. A eso me refiero con que sea insoluble. O puede ser que sea tóxica y entonces no es posible que coli la acumule. También vale la pena voltear a ver a las levaduras cuando la proteína que me interesa producir requiere modificaciones tipo puentes disulfuro o glicosilaciones que son propias de eucariontes, como son las levaduras. Puedo aprovechar que la levadura produce la proteína para hacer estudios funcionales in vivo, es decir, ensayos de complementación, al menos ensayos de complementación, los cuales explicaré más adelante. Y pues sobresale el empleo de levaduras para producir proteínas de secreción, es decir, enzimas hidrolíticas que hidrolizan, por ejemplo, polisacáridos, proteínas, lípidos que funcionan fuera de la célula viva, efectores de hongos, proteínas tóxicas que son comunes en invertebrados, pues estas son candidatas para ser expresadas en levaduras, ya que este tipo de proteínas pasan por la vía de secreción. Aquí en el canal hemos platicado de esta tradicional vía de secreción, retículo Golgi. Si no has visto el video, lo dejaré en la descripción. Obviamente, este caminito no lo tienen las bacterias y es por eso que vale la pena explotar a las levaduras con este fin. Ok, vamos a ver un caso muy común, que es el de Saccharomyces y el plásmido Peyes-2. Es un vector muy tradicional, al grado de que incluso el gen de mi proteína de interés lo clono utilizando enzimas de restricción, lo cual hemos descrito aquí en el canal, es decir, tiene un polilinker, yo escogeré las enzimas que más me convengan y el gen me quedará regulado por un promotor constitutivo, el promotor GAL1, y pues obviamente necesito un terminador porque pues la levadura tiene que reconocer en qué punto termina la transcripción de mi gen de interés. Esto como lo hago in vitro, necesito en primera instancia transformar Escherichia coli. Entonces necesito tener un origen de replicación para Escherichia coli y un antibiótico de selección, un gen de resistencia a antibiótico que en el caso de este plásmido es ampicilina. Una vez que confirmo que tengo mi plásmido hecho, transformo Saccharomyces, este plásmido no se integra en el genoma nuclear de la levadura. Haz de cuenta que esto lo va a mantener como si fuera una bacteria, el plásmido. Y necesito entonces un origen de replicación autónomo, que es este que tenemos aquí, y también un marcador de selección, que es URA3. En levaduras, desde luego que hay antibióticos de selección, genes de resistencia a antibiótico, pero este tipo de cosas es más recurrente. URA3, y bueno, antes de ver proteínas, sí te quiero explicar cómo funciona URA3. URA3 codifica una enzima, esta que tenemos aquí, que se requiere para la biosíntesis de nucleótidos de pirimidina. Sin nucleótidos de pirimidina, la levadura no puede vivir. Entonces, una levadura wild type puede crecer en medio mínimo porque tiene este gen y a partir de la actividad de este gen produce sus nucleótidos de pirimidina. Pero si le quito el gen, puede crecer en medio rico. Estos puntitos son colonias de las levaduras. En medio rico puede crecer, pero esta misma mutante
en medio mínimo no puede crecer. Medio mínimo sería, por ejemplo, una sal de amonio. Entonces, a partir de ese amonio, la levadura se las tiene que ingeniar para producir todo lo que tenga nitrógeno, incluidos los nucleótidos de pirimidina. Si le falta este gen, no va a poder crecer, a menos que en ese medio mínimo yo le ponga uracilo, lo suplemente con uracilo. Así sí podrá crecer. Pero si no le pongo ningún suplemento, la puedo transformar con este plásmido o con cualquier otro que tenga URA3 y entonces tendrá nuevamente la capacidad de producir sus nucleótidos de pirimidina y crecer en medio mínimo. Pues este principio lo utilizo para seleccionar levaduras que tengan este plásmido, acarreando mi proteína de interés, la cual a posteriori la puedo ver en un gel de poliacrilamida desnaturalizante. Obviamente a priori tengo que saber cuál es el peso molecular de mi proteína. Si tengo chance, pues le puedo poner un epítope para poderla detectar o poderla purificar fácilmente. O si no, puedo utilizar anticuerpos específicos, si es que tengo, para detectar la proteína, incluso poder, para colonias independientes, seleccionar la que produzca más proteína por Western blot. Esta técnica no la he tratado aquí en el canal, pero te la voy a explicar ahorita. Hacemos una electroforesis para proteínas, para separar proteínas, y ese gel, ya con las proteínas separadas, lo voy a poner en contacto con una membrana, es decir, un papelito, el cual pues va a adquirir mis proteínas. Y esa membrana luego la incubaré con un anticuerpo que reconoce específicamente la proteína de interés. Y después le pondré otro anticuerpo que reconoce a este primer anticuerpo, un anticuerpo primario, y este anticuerpo secundario normalmente está acoplado a una enzima que cataliza una reacción quimioluminiscente que me permite detectar la proteína, que es esta que tenemos aquí, y obviamente comparar y saber cuál colonia acumula más proteína, cuál colonia acumula menos. También te comentaba que podemos hacer ensayos de complementación o hacer análisis de la función del papel que tiene la proteína en la célula viva. Para ello, te voy a explicar el caso de la proteína PTD-MTP1, que parece trabalenguas, ¿no? Pero bueno, así se llama, PTD-MTP1. ¿Qué hace esta proteína? Bueno, el zinc y otros metales divalentes son micronutrientes que necesitamos todos los seres vivos, pero obvio en exceso hace daño. Entonces, cuando tenemos un exceso de metales, las células tienen dos estrategias para paliar ese problema: expulsar al exceso de metales, sacarlos de la célula, o acumularlos en vacuolas. Esta es justamente la función de PTD-MTP1. Transporta o moviliza zinc del citoplasma al interior de las vacuolas. Bueno, esta es una proteína de plantas, pero Saccharomyces tiene una proteína que realiza la misma función. Esa proteína se llama ZRC1, que la utilizo junto con levaduras wild type para ensayos de complementación. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, imagínate que tenemos a nuestra levadura wild type, nuestra referencia, y la transformamos con este vector del que te estoy platicando, pero sin ningún inserto, sin ningún gen. Aquí tenemos fotos de diluciones seriadas, es decir, es un cultivo líquido de levaduras que, bueno, lo pongo así concentrado o lo diluyo 1:10, 1:100, 1:1000 en un medio de cultivo control, o sea, lo plaqueo, lo inoculo en un medio sólido control y en un medio sólido con zinc a esta concentración. Observa cómo mi levadura wild type, transformada con el plásmido vacío, resiente la presencia de zinc
y crece menos en presencia de este metal. ZRC1 es una proteína que realiza esta función de acumular zinc en vacuolas cuando este zinc está en exceso. A una levadura que no tiene este gen, si yo la transformo con el vector vacío, esta levadura puede crecer sin problema en el medio de cultivo control, pero cuando la inoculo en el medio con zinc, pues ve cómo lo resiente, no puede crecer en presencia de esta concentración de zinc. Pero si a esta levadura, que le falta este gen, insisto, la transformo con el plásmido que lleva este gen de plantas, reconstituirá su crecimiento en presencia de zinc. De hecho, se ve como acá. Entonces, esto quiere decir que PTD-MTP1 realiza una función equivalente a la que realiza ZRC1. Por eso digo que complementa. ¿Sí? Ok. Es muy común que las levaduras también se utilicen para proteínas de secreción, esas proteínas que atraviesan el retículo y el aparato de Golgi antes de salir de la célula. Y en este caso tenemos, o el caso que te voy a explicar hoy es el de Cluiberomyces lactis. El plásmido es este que tenemos aquí, es un vector muy tradicional en donde también tenemos un polilinker que está arriba abajo de el N-terminal de el factor de apareamiento alfa. Eso te lo voy a explicar en la siguiente diapositiva, pero bueno, toma en cuenta que aprovechamos este polilinker para meter el gen de mi proteína de interés sin péptido señal, obviamente, y este vector, a diferencia del que te acabo de contar, este sí se integra en el genoma de la levadura. Se integra una vez, 2 veces, 4 veces, 6 veces, y en apariencia el número de inserciones es proporcional a la cantidad de proteína que esta levadura puede producir. Tiene el vector también el gen AMDS, que es una acetamidasa que cataliza esta reacción. A partir de acetamida libera amonio y este amonio lo utiliza para producir todo lo que tenga nitrógeno. Es decir, voy a seleccionar levaduras que puedan crecer en acetamida como única fuente de nitrógeno. Y tiene un promotor constitutivo, es decir, todo el tiempo mi gen de interés se está expresando, todo el tiempo se está secretando. Y se puede secretar porque tiene el N-terminal del factor de apareamiento alfa. Y más allá de hablarte qué es el apareamiento en levaduras, te platico que esta porción de la proteína le permite que conforme se está traduciendo en la superficie del retículo, se internalice al lumen del retículo, a la parte de adentro. Y concomitante a este proceso, la primera porción, que son los primeros 20 aminoácidos más o menos, se cortan. Hay una peptidasa que corta este pedacito y entonces fíjate, me queda, ese es el resto de la proteína que será de aquí hasta acá, porque esta primera porción azul se pierde. En el retículo, esta proteína recibirá glicosilaciones, se formarán puentes disulfuro que se necesita para su estructura, y de ahí pasa al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi puede sufrir glicosilaciones adicionales, pero el pedacito adicional que le queda del factor de apareamiento se cortará gracias a la presencia de la proteasa KEX. KEX ya está en la levadura, no necesitas meterle este gen en un plásmido o algo así. Y entonces KEX corta lo que queda del factor de apareamiento y queda ya entonces la proteína, digamos, madura que puede salir de la célula. Y la puedo ver en el sobrenadante. Desde luego que puedo purificarla, darle un proceso adicional de purificación dependiendo lo que quiera hacer con ella, pero al menos el fabricante te comenta que así como sale de la levadura, de la célula, pues ya está lista, ¿no? Y pues bien, eso sería todo de este tema. Agradezco tu atención y nos vemos pronto.